Hoy, en Geohistoria Explorada, viajamos en el tiempo para descubrir la ciudad de Ur, considerada por muchos como la primera ciudad de la historia. En este episodio, exploraremos su fundación, su importancia en la civilización sumeria, su arquitectura monumental y su legado cultural. Acompáñanos a través de la fascinante historia de esta ciudad que marcó un antes y un después en la evolución de la humanidad. Geohistoria explorada, explorando el pasado, desvelando misterios sin fin de hallazgos, desde las montañas hasta el confín del mar. Geohistoria explorada, sabernos que hará de brillar. Ur estaba situada en la región sur de Mesopotamia, en lo que hoy conocemos como Irak, cerca del río Éufrates. Su ubicación estratégica, en medio de fértiles tierras y rutas comerciales, la convirtió en un punto clave para el crecimiento de la civilización. Fundada alrededor del año 3800 a.C., Ur fue una de las primeras ciudades-estado de la antigua Sumeria. Durante su apogeo, Ur llegó a albergar a decenas de miles de personas, lo que la consolidó como uno de los centros urbanos más importantes del mundo antiguo. Su proximidad a fuentes de agua y su red de canales fueron fundamentales para el desarrollo agrícola, lo que permitió la acumulación de riqueza y la especialización laboral en la ciudad. La civilización sumeria, pionera en el desarrollo urbano, fue la responsable de la fundación de Ur. Los sumerios fueron una de las primeras culturas en la historia en construir ciudades organizadas, con templos, palacios y calles planificadas. Ur no solo fue un centro comercial, sino también un espacio de innovación cultural, con avances en la escritura, la religión y la arquitectura. Ur fue gobernada por una serie de reyes sumerios que establecieron un sistema político organizado. Las dinastías locales construyeron templos para sus dioses, creando así una estrecha relación entre la religión y el poder político. Este vínculo fortaleció la estructura social de la ciudad, consolidando su autoridad tanto en Mesopotamia como en las regiones cercanas. Uno de los monumentos más emblemáticos de Ur es el Zigurat de Ur, una impresionante estructura escalonada construida alrededor del año 2100 a.C. por el rey Ur-Nammu, fundador de la tercera dinastía de Ur. Este zigurat estaba dedicado al dios lunar Nana, uno de los dioses más importantes del panteón sumerio. La construcción consistía en varios niveles de terrazas, con un templo en la parte superior. El Zigurat de Ur no solo era un centro religioso, sino también un símbolo del poder y la grandeza de la ciudad. Desde sus altas terrazas, los sacerdotes llevaban a cabo rituales y observaciones astronómicas. Este Zigurat fue restaurado varias veces a lo largo de los siglos, y hoy en día, aunque en ruinas, sigue siendo un testimonio impresionante del legado arquitectónico de Ur. La vida en Ur era vibrante y diversa. La sociedad estaba dividida en diferentes clases sociales: los sacerdotes, la realeza, los artesanos, los comerciantes y los campesinos. La estructura social estaba profundamente influenciada por la religión, ya que se creía que los gobernantes eran intermediarios entre los dioses y los humanos. El comercio era una de las principales actividades económicas de la ciudad, y Ur se convirtió en un importante centro comercial que conectaba con otras regiones de Mesopotamia, Persia y la India. Las calles de Ur estaban llenas de mercados, donde los comerciantes vendían productos locales e importados. Los artesanos de la ciudad eran conocidos por su habilidad en la fabricación de cerámica, joyería y armas. La ubicación estratégica de Ur, en la confluencia de rutas comerciales, permitió su desarrollo como un importante centro económico. Los habitantes de Ur comerciaban con recursos como madera, metales y piedras preciosas. Gracias a su posición en la ruta entre el Golfo Pérsico y las ciudades del interior de Mesopotamia, Ur se benefició de un constante flujo de bienes. La riqueza de Ur no solo provenía del comercio, sino también de la agricultura. Las fértiles tierras de los alrededores permitieron una producción agrícola sostenible, lo que a su vez facilitó la acumulación de excedentes y el crecimiento de la población.
Esta combinación de riqueza agrícola y comercial hizo de Ur una de las ciudades más poderosas de la región. Ur también fue un centro cultural importante, particularmente en el desarrollo de la escritura cuneiforme. Los sumerios, incluidos los habitantes de Ur, fueron los primeros en utilizar este sistema de escritura, que consistía en grabar símbolos en tablillas de arcilla. La escritura cuneiforme fue fundamental para el registro de transacciones comerciales, leyes, literatura y textos religiosos. Uno de los textos más famosos que se encontraron en Ur fue el Código de Ur-Nammu, uno de los primeros códigos de leyes escritos en la historia. Este conjunto de leyes no solo establecía normas para la vida diaria, sino que también refleja el alto grado de organización y justicia en la sociedad sumeria. Las tablillas encontradas en Ur nos proporcionan una valiosa visión de la vida cotidiana y las creencias de sus habitantes. La religión jugaba un papel central en la vida de los habitantes de Ur. Los sumerios eran politeístas y creían que sus dioses controlaban todos los aspectos de la naturaleza y la vida. En Ur, el dios principal era Nana, el dios lunar, y su zigurat era el centro de las actividades religiosas. Los sacerdotes realizaban rituales y sacrificios para asegurar la protección y el favor divino. Además de Nana, los habitantes de Ur veneraban a otros dioses importantes como Enlil, el dios del viento, y Enki, el dios del agua y la sabiduría. La ciudad estaba llena de templos dedicados a estos dioses, donde los fieles ofrecían tributos y participaban en ceremonias. La religión era una parte integral de la vida diaria, y los gobernantes de Ur utilizaban su relación con los dioses para legitimar su poder. Uno de los descubrimientos arqueológicos más fascinantes de Ur es la tumba real de Ur, excavada por Sir Leonard Woolley en la década de 1920. Esta tumba, que data de alrededor del año 2600 a.C., contenía los restos de la realeza de Ur junto con una gran cantidad de tesoros, como joyas de oro, armas y objetos ceremoniales. Lo más sorprendente de la tumba real fue el descubrimiento de los llamados entierros en masa, en los que decenas de sirvientes fueron sacrificados para acompañar a la realeza en su viaje al más allá. Estos descubrimientos nos proporcionan una visión única de las creencias sobre la muerte y la vida, después de la muerte en la antigua Ur, así como del impresionante poder y riqueza de su élite gobernante. A pesar de su grandeza, Ur no fue inmune a los conflictos y a la decadencia. La ciudad enfrentó varios desafíos a lo largo de su historia, incluidos ataques de pueblos extranjeros y problemas internos. Alrededor del año 2000 a.C., Ur fue conquistada por los elamitas, un pueblo vecino que conquistó la ciudad y marcó el fin de su poderío. Aunque la ciudad fue restaurada en ocasiones posteriores, nunca recuperó su antiguo esplendor. Eventualmente, Ur fue abandonada debido a factores como el cambio en los cursos de los ríos y la invasión de pueblos extranjeros. Sin embargo, su legado perdura en la historia como una de las primeras grandes ciudades de la humanidad. El impacto de Ur en la historia es innegable. Fue pionera en muchos aspectos de la civilización, como la arquitectura monumental, el comercio a gran escala y el desarrollo de la escritura. Los descubrimientos arqueológicos en Ur han proporcionado una gran cantidad de información sobre la vida en Mesopotamia, y sus ruinas siguen siendo una fuente invaluable de estudio para los historiadores. Ur nos recuerda cómo las primeras ciudades de la humanidad sentaron las bases para las sociedades que vendrían después. La organización social, la religión y las innovaciones tecnológicas que surgieron en Ur influyeron en las civilizaciones posteriores, desde Babilonia hasta Persia y más allá. Hoy, al recordar la historia de Ur, también celebramos el legado de los sumerios y su contribución a la civilización humana. Ur fue una ciudad pionera en la historia de la humanidad, dejando un legado duradero en el desarrollo urbano, la religión y la escritura. Aunque su grandeza llegó a su fin, su influencia se siente hasta nuestros días. En Geohistoria Explorada, esperamos que este viaje al pasado haya sido tan fascinante para ti como lo fue para nosotros. No olvides suscribirte y acompañarnos en nuestros próximos episodios, donde continuaremos explorando los secretos de las grandes civilizaciones antiguas. Geohistoria explorada, explorando el pasado, desde
revelando misterios sin fin de hallazgos, desde las montañas hasta el confín del mar. Geohistoria explorada, geohistoria explorada, sabernos que hará de brillar. El sabernos que hará